Bien, hermano, pues buenas noches, bienvenidos nuevamente, como todos los primeros y terceros viernes de cada mes, en busca de lo sagrado. Hoy toca la edición número 25, el budismo tibetano, parte número 3. Un pequeño preámbulo. En la sesión anterior vimos el alba de las divinidades apacibles del primero al séptimo día. Ahora vamos a ver el alba de las divinidades irritadas del octavo al 14 días. ¿Cómo entender estos dos, vamos a llamarle, etapas de 7 niveles cada uno? Las divinidades apacibles son las psicológicas. O sea, hagan de cuenta que nosotros, de los 7 cuerpos que tenemos, recuerden lo que es el Via Crucis, también recuerden cuando fue destrozado en 14 pedazos Osiris. Ese número 14 es muy importante en las religiones solares. Se refiere 7 más 7, que es el Via Crucis para los cristianos. O sea, 7 niveles que tenemos que trabajar en el mundo asiático o en este mundo físico, y otros 7 en el mundo yesirático, que es el mundo de la forma, de las formas, ¿no? Entonces, se le llaman divinidades apacibles, pues porque realmente es mental y de alguna manera, vamos a llamarla así, hay paz, hay serenidad, ¿no? En cambio, en estas que vamos a ver hoy, esta segunda etapa de 7 niveles, son irritadas, divinidades irritadas. ¿Por qué? Porque son fisiológicas, tienen que ver con los códigos fisiológicos y sobre todo con los vicios de alguna manera almacenados a través de toda la, vamos a llamarle, toda esa brega de generaciones que hemos tenido del reino mineral, vegetal, animal y homínido, todas esas, porque son irritadas en el sentido de que son muchos los vicios que traemos de esos mundos, o en todo caso de esos reinos, perdón, pero con la intención de que tenemos que sacarlas, tenemos que buscar la manera de entender bien esta configuración. Por eso se le llama de esa manera irritada, ¿no? Y lógicamente es del 8 al 14. Bien, vamos a empezar a hablar de esta segunda etapa de 7 niveles. Dice aquí en rojo, la rueda de la ignorancia y de la ilusión continúa dando vueltas sin ser detenida ni acelerada. O sea, que un iluminado, a pesar de todo, sigue sometido a la rueda de samsara. O sea, como dice aquí, todavía hay ignorancia, ilusión, estamos dando vueltas todavía y pues permanecemos en el plano, vamos a llamarle asiático, o que estamos ahorita toda la humanidad viviendo, ¿no? Sí, necesitamos otra cosa más para poder llegar a un entendimiento y un prendimiento y también una parte inicial de la liberación. De eso trata precisamente esta segunda parte, poder liberarnos, ¿no? Bien, continuando. Dice, bien que todos sean confrontados de este modo detalladamente. Una gran mayoría continúa vagando y descendiendo sin ser liberada, lo que acabo de decir ahorita. O sea, hay iluminados que todavía están sujetos al samsara, ¿no? Y también a los samskaras, ¿no? Samskara en inglés son unos residuos todavía de códigos animales que traemos, ¿no? Pues todavía los tenemos, ¿no? Entonces, no podemos ser liberados. Entonces, tenemos que eliminar todo esto para empezar la liberación. Continuando, por consiguiente, tras la cesación de la aparición de las divinidades apacibles y detenedoras del saber, fíjense qué interesante, cuando ya llegamos a terminar todas las apariciones de las divinidades apacibles, como es un paréntesis muy importante, hermanos, cosa también muy difícil para mucha gente de comprender y de aceptar sobre todo. Yo al menos pretendo decir que hay 2 tipos de iluminaciones hablando coloquialmente. La iluminación oriental, en la cual pues, hay cientos de gurús, cientos de iluminados, que conocen bien la estructura del ser humano, pero no han logrado saber cómo liberarse de este plano físico. Porque la única manera de liberarse de este plano físico no es tanto la iluminación, que es una condición sine qua non, sino que se requiere de la inmortalidad. Y los
orientalistas, vamos a llamarle los iluminados orientales, ¿ya? No tienen una participación consciente y de entendimiento de lo que es la inmortalidad. A pesar que en la India, en sánscrito, se llama Rasayana. El Rasayana es, hagan de cuenta, la alquimia. Es la alquimia que en Occidente conocemos, que es la palingenesia, el segundo nacimiento. En la India se le llama Rasayana, pero allá en la India el Rasayana se entiende como magia negra. Yo inclusive estuve yo allá 6 meses, cuando le preguntaba a un gurú, oye, ¿y qué tal el Rasayana? Hasta se sorprendía. Dice, no, eso es negro, oscuro, eso no. Y casi cortaban prácticamente continuar platicando de ello, ¿no? Pero ya hablando del Rasayana, hay libros de Rasayana y no tiene que ver, no es brujería ni esas cosas. Los libros no lo dicen, pero el Vox Populi creen que el Rasayana es magia negra. Pero nosotros lo que tenemos que entender en este párrafo es ya terminar, como dice aquí, la cesación de la aparición de las divinidades apacibles. O sea, todas las divinidades apacibles tenemos que buscar cómo dejar ya que se ejerzan todas, ¿no? Que no quede ninguna, porque en las últimas, las más difíciles de aparecer es donde están los aspectos de la inmortalidad. Permítame continuar y ahorita vemos lo siguiente. Dice, y detenedoras del saber. O sea, aquí está el conocimiento, precisamente en estas divinidades. Vean lo que sigue, que han venido a acogerle, aparecerán las 58 divinidades rodeadas de llamas. Significa llamas es que es un programa divino, ¿no? Irritadas, bebedoras de sangre, que no son otra cosa sino las divinidades apacibles bajo un nuevo aspecto. Este 58 lo vamos a leer 3, 4 veces y tomen en cuenta que hay que dividir 2 paquetes de divinidades entre estos 58. Los primeros 30 se llaman erucas. Los erucas son iracundas, son divinidades iracundas. Quiere decir, tienen que ver con el reino animal, ¿sí? Son 30, ¿eh? Y lógicamente están en los 3 mundos, 30 es 3 por 10. Están los 3 mundos que hemos mencionado demasiadas veces, que es el mundo arcangélico, el mundo angélico y el mundo humano, vamos a llamarle, ¿no? Y además hay 28 poderosas diosas, y así se le llaman en el argot tibetano, que tienen que ver lógicamente 2 veces el 14. O sea, el Vía Crucis hay que hacerlo en el plano físico y en el plano angélico también. Esto, créanmelo, yo sé que para algunos puede ser complicado, para los que ya tenemos cierta consonancia y habitualidad en entender esto, pues no hay problema, ¿verdad? Pero fíjense qué interesante cómo lo manejan los tibetanos. Y esto fue tomado obviamente de Egipto, ¿eh? Esa es la prueba a la cual queremos nosotros concluir. Terminando ya el Bardo Todol, Sambhava, evidentemente iniciado en Egipto, al regresar a India, como se ha dicho más de una vez, pues llevó toda esta información, obvio, con el estilo tibetano. Mejor dicho, hindú primero, ¿eh? Tiene mucho sánscrito, ¿eh? Sí, pero igualmente, como ya se los expliqué, la Sambhava no fue aceptado en el norte de la India, en la región del Buda, o sea, Nepal, lo que hoy es Nepal, se tuvo que ir al Tíbet. Allá sí le pusieron alfombra roja, que fue bastante bien, ¿eh? Bien, entonces no nos olvidemos que estas 58 divinidades son 2, como si fueran 2 aspectos, ¿no? Uno irritable y otro apacible. Y se puede haber abates de tentadores de la disciplina, doctores en metafísica, que incapaces de reconocer la luz tras haber errado por este periodo de preparación, rondan por el samsara. Esto es cierto, ¿eh? En la misma India, o sea, vemos nosotros gurús iluminados de un buen nivel, pero todavía están en la comercialización, o sea, todavía andan rondando en el samsara, todavía están apegados, vamos a llamarle, a ciertas ligas mortales y sobre todo de vanidad, de vicios. No conviene decir nombres, ¿verdad? Pero hay varios ahí que super comercializaron su despertamiento, su iluminación, ya hasta Rolls Royce tenían. Bueno, ya ustedes sabrán de quién estoy hablando. Entonces, Maharishi Yogi Maharaj, vamos a ser más prácticos, ¿no? Creo que no pasa nada, ¿no? Pero en fin, trato de decir que hay iluminados que no han logrado realmente lograr el entendimiento. Por cierto, en Kabbalah se le llama Binah, al entendimiento, ¿eh? Pero no han llegado a ese entendimiento, los cuales ya esa persona entra en un estado de santidad,
Por cierto, para los cabalistas, en Binah está la inteligencia santificante. O sea, este estado de santificación es muy importante porque la persona que ya entienda hace un cambio así textualmente drástico de su forma de hablar, de pensar y de hacer. ¿Gracias a qué? Al entendimiento, que ya entiende bien toda la realidad, ¿no? Bien. Dice, habiendo meditado acerca de las descripciones de estas divinidades bebedoras de sangre, aquí, hermanos, al decir divinidades bebedoras de sangre, estamos hablando del mercurio de los filósofos, que tiene que ver con la sangre. Ahora, ¿por qué se le llaman bebedores de sangre? Porque se requiere beber sangre, no por la boca, obviamente, es algo metafórico. Recuerden que todos los libros sagrados, incluyendo este, que el Bardo Tol es un libro prácticamente así sagrado, porque describe la doctrina tibetana, está en metáfora, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Al estar en metáfora, hay que buscarle ciertos satisfactores para entender esto. Entonces aquí cuando hablamos de divinidades bebedoras de sangre, se refiere al alquimista. Déjeme, así empecé la noche de hoy, ¿ya? Las primeras siete etapas de las divinidades apacibles es la iluminación. Y las segundas 7 etapas, que es esta que estamos platicando, es de la inmortalidad. Por lo tanto, es alquimista. Por lo tanto, es segundo nacimiento. Es palingenesia. Es versículo 3 de San Juan. ¿Sí? O sea, hay que nacer por segunda vez. Y aquí la sangre tiene mucho que ver. Continuando. Cuando vivía en el mundo, o sea, cuando estábamos en el Asiaj, ¿ya? Obviamente como humanos, habiéndoles rendido homenaje, habiéndoles venerado, porque uno estudia, se inicia en una orden iniciática, otro en una religión, o sea, se le rinde homenaje obviamente a todas estas, vamos a llamarle consonancias divinas, o vamos a llamarle historia divina o leyendas divinas, entonces le rendimos homenaje, ¿verdad? Y además los veneramos, ¿no? Y dice aquí, o al menos habiéndolas visto representadas en cuadros e imágenes, son las religiones. O sea, tal vez no las vemos, bueno, pero hay imágenes. Vemos imágenes y vemos también cuadros, ¿verdad? En fin, fíjense qué interesante cómo lo manejan. Estamos hablando del año 600 de nuestra era, ¿no? Dice, cuando vea levantarse las divinidades de este periodo, las reconocerá. Obviamente, o sea, hagan de cuenta que yo veo al arcángel cualquiera, Gabriel o Rafael, no importa, ¿no? Yo lo veo como una imagen. Cuando yo entro en meditación, porque dice aquí, habiendo meditado acerca de las descripciones de estas divinidades, entonces cuando yo estoy meditando y veo esa divinidad, ya sea arcangélica o angélica inclusive, entonces yo las voy a reconocer, como dice aquí. Cuando vea levantarse las divinidades de este periodo, las reconocerá y el resultado será la liberación. En esto consiste el éxito. Vamos a ser prácticos. Nosotros las religiones, las órdenes iniciáticas, nos proponen de alguna manera imágenes, vamos a llamarle inclusive estatuillas, dibujos o símbolos, etcétera. Y cuando uno medita y lo reconoce, entonces el éxito, el reconocimiento es parte de nuestra liberación, porque quiere decir que vamos ya en camino franco a liberarnos. Bien, continuando. Al ver de pronto lo que antes jamás habían visto, esta vista le es antipática y estos sentimientos de antagonismo, una vez despiertos, les hacen pasar por dolorosos estados de existencia. Y es cierto, porque curiosamente nosotros, sin haber entrado en estos niveles de meditación y de entendimiento, pues tenemos un mundo conceptual. Sabemos que el mundo es así, Dios, ángeles, los que crean en ellos y los que no, pues lo ven de otra manera, etcétera. Entonces, cuando uno entra en este estado de meditación y ve otra realidad, es donde empiezan estos sentimientos antagónicos, ¿verdad? Porque chocan. Oye, pero yo creía que Dios estaba aquí viéndonos continuamente, ¿no? Estoy suponiendo que así piensan algunos, al menos yo lo pensé hace muchos años, o bien se nos aparece un arcángel en la noche, en fin, o sea, muchos como sentimientos, como dice aquí, y realmente a veces hasta duele porque son lo que se llama derrumbar engaños. Hay que derrumbar engaños porque hemos sido engañados por muchas generaciones, pero que claro, es de buena fe. Nuestros padres cuando nos mencionaban que duérmete porque el diablo
viene, o duérmete porque Dios te castiga, digamos que son de buena fe. Posiblemente ya cuando uno tenga un entendimiento más despierto y más consciente, dice, no, pues papá estaba mal, o mamá, etcétera, ¿no? O el mundo, no sé, lo que sea. Bueno, pero es normal, o sea, trato de decirles que somos de alguna manera herederos de un conjunto de engaños, ¿verdad? Bueno, pero ahora nosotros podemos liberarnos de esos engaños siempre y cuando empecemos a estudiar en lugares adecuados, porque no todos los lugares nos pueden desengañar, ¿sí? Bien, entonces tenemos aquí donde dice, de ello resulta que si los observantes de las disciplinas y los metafísicos no han practicado las doctrinas místicas, signos tales como el arco iris, las reliquias de huesos y los huesos en forma de grano no aparecerán en las hogueras funerarias, y la razón de ello acaba de ser dada. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que realmente aquellas personas que todavía están sometidas, siempre con el respeto, por favor, de siempre, ¿no? Pero todas están sometidas a esos engaños, de que hay que tener reliquias, hay que, como dice aquí, dice signos tales como el arco iris, o sea, que tenga que ver con los ángeles y arcángeles. Las reliquias de hueso, obviamente, son pues, las reliquias que uno se cuelga, ya sea en el cuello o en las muñecas, en el cuerpo en general, ¿verdad? Y los huesos en forma de grano no aparecerán en las hogueras. Funeral se refiere a las incineraciones. Entonces, como dice aquí, y la razón de ello acaba de ser nada. O sea, no, eso no funciona. Eso no es, no debe de ser. Bueno, pero todavía ahorita gran parte de la humanidad, una grandísima, pero grandísima parte de la humanidad todavía está sometido a este tipo de información. Ni modo, nada podemos hacer en estos momentos, ¿no? Estos estudios pues son un poquito complicados. Continuando, en señal de todo ello, el cielo estará sin nubes, significa que ya podemos ver claramente la creación, o más claramente la creación, se rendirán en el fulgor del arco iris. O sea, ya vamos a desglosar bien toda la información solar, vamos a llamarle, ¿verdad? Porque dice aquí, la Tierra será inundada del Sol. O sea, la Tierra es nuestro cuerpo físico, ¿eh? Que va a ser inundada del Sol significa que el ojo solar, con toda su diatriba, con toda su información aledaña, ya va a ser mejor entendida. Y bien dice aquí en coma y seguido, se sentirá un olor a incienso, música, porque es muy agradable cuando ya estamos en sincronías con el ojo solar. Dice, música se escuchará en los cielos, se verán luces y reliquias de huesos, serán halladas y formas en las cenizas de la pira funeraria. O sea, esto es una visión de nuestros ancestros, donde fueron quemados, donde pues tenían reliquias, tenían sus usos, ¿no? Sus usos y costumbres religiosos, etcétera, etcétera. Eso lo podemos ver, ¿eh? Un meditador ya con cierto, se llama meditación trascendental, ya puede estar de alguna manera presto a ver este tipo de fenomenología. Entonces dice, entonces renacerán en los planos más altos y en este próximo renacimiento encontrarán esta doctrina y gozarán de la continuidad del Karma. Esto, hermanos, es que uno ya, hagan de cuenta que sube de grado. Esto lo vemos en la escuela, ¿no? Porque uno está aprendiendo más y más. Aquí también, el momento cuando uno ya entra en ciertos niveles de meditación, hay como un renacimiento, porque nos sentimos en planos superiores y vemos que el mundo ha sido engañado, pero no podemos hablar con el mundo engañado. Muy difícil, porque nos meteríamos en problemas. Entonces, prácticamente hacemos como si nada, nosotros continuamos con nuestra vida mística y dejamos que las cosas sucedan. Tenemos que dejar pasar, inclusive hermanos carnales, hijos, etcétera, los dejamos pasar. No hay mucho o nada que hacer por ellos, ¿no? Desgraciadamente. Dice aquí, para ellos, este todol es la doctrina mediante la cual el estado de Buda puede ser alcanzado sin la meditación. Caramba, esto ya, como le diríamos a los budistas, ¿no? Esto duele, ¿eh? ¿Por qué? O sea, ¿sí se puede alcanzar el estado de Buda sin meditación? No, yo les aseguro que no hay un budista, un discípulo del Buda en todo caso, si quien de la doctrina del budismo, que pueda aceptar esto. ¿Pero por qué lo dice el Bardo Todol? Porque también lo dice el libro de los muertos, lo dice el Pimandro, lo dice el Eunoma Elish. O sea, la meditación es un gran auxiliar, pero no es una condición.
Esa es la gran diferencia. No es una condición, pero es un gran auxiliar. Y vean lo que dice aquí en punto y seguido. La doctrina es suficiente para liberar mediante su simple entendimiento. Si tú le entiendes, vamos a llamarlo ahorita a toda esa cadena, vamos a llamarla angélica y arcangélica, estudiando Kabbalah, por supuesto, ahorita, para que te sirva mi ejemplo. No tienes que meditar así desde el punto de vista oriental. ¿Por qué Samba Pavada menciona todo esto? Porque cuando él estaba en esas regiones del norte de la India, que estaba el Buda, me refiero a la doctrina budista, el Buda es 600 años, casi 1000 años antes, más de 1000 años, 1200, 1300 antes de Sambhava. Bueno, pero el budismo en el norte de la India era impresionantemente fanático, o como podría, doctrinal, ¿verdad? Para no lastimar susceptibilidades, era extremadamente religioso, inclusive las castas brahmánicas de alguna manera manejaban a la humanidad bajo estos principios del budismo, me refiero no del tibetano, del budismo, de lo que es el Buda, ¿no? Del norte de la India, ¿no? Que es diferente al budismo tibetano, obviamente. Como ahorita es diferente al budismo japonés, tailandés, etcétera, ¿no? Indonesio, bla, 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 ¿no? Pero a lo que quiero llegar aquí, hermanos, es que, como dice que la doctrina es suficiente para liberarse mediante el entendimiento. Si nosotros entendemos cuál es la configuración terrenal y celestial del ser humano, la meditación nos sobra. No, no, por supuesto que nos sobra. Es muy importante, hay que hacerla, pero no es condicional, eso es lo que hay que llegar. Se puede llegar al entendimiento sin la meditación. Cuesta trabajo. Por lo siguiente, ahí les va rápido. Cualquiera de nosotros, porque me voy a incluir como instructor, cualquiera de nosotros que estemos instruyendo una religión, un modelo iniciático, o una doctrina fulana, mística obviamente, la estamos instruyendo mal, pues entonces no va a entender la otra persona que escucha la doctrina o el verbo. No lo va a entender. Mejor dicho, puede entenderlo, quiero decir, pero es un engaño. Pero si el instructor es un iluminado y sabe realmente llevar esta información adecuadamente, entonces la meditación ya no es una condición sine qua non. Ya puede realmente, a través del entendimiento, puede llegar a extraordinarios, como dice aquí, extraordinarios niveles superiores de iluminación. Aquí se le llama entendimiento. ¿Sí? Bien. Yo sé que también aquí hay cosas que mucha gente no acepta, porque no, sin la meditación no hay nada. No, la meditación es una poderosísima herramienta, poderosísima, pero también que se entienda que no es el único camino, tampoco vamos a decir que es una condición. No, ayuda mucho, es muy poderoso, pero el entendimiento, por eso la Kabbalah tiene otro tipo de meditación, no es una meditación tradicional, hablando orientalmente, sino otro tipo. Y todavía en la alquimia, con Kabbalah, es otro tipo, que la llamamos magia ceremonial, tiene otro tipo de meditación. No estoy seguro si estoy complicando la idea, pero a lo que quiero llegar es que la meditación es una arma muy poderosa, pero no es una condición. Bien, continuamos. Octavo día. Recuerden que cada día es un nivel, vamos a hablar ahorita de chakras para ser más explícito, o de cuerpos de energía, ¿no? Pero todos tienen que estar trabajando con la sangre. Eso es muy importante. Esta segunda etapa de 7 cuerpos, del octavo al 14º día, es un trabajo de la sangre, porque estamos hablando de la inmortalidad, de la palingenesia, de la alquimia, y por lo tanto tiene que ver con la sangre. Entonces, llamando al muerto por su nombre, aquí cuidado, no es una persona que ya murió, sino que está muriendo al plano físico para nacer al plano metafísico. Esa es la diferencia. Por eso hay que entender el Bardo Todol como un libro de procedimientos. No es un libro para rezarle o hablarle al muerto, que al rato lo vamos a dejar ahí como los tibetanos para que los buitres se lo coman, o posiblemente para incinerarlo, o vamos a decir inclusive para enterrarlo. No. Este muerto es metafórico. O sea, va a morir para los engaños, va a morir para la vida física, porque va a entrar a una vida metafísica. ¿Sí? Esa es la razón. Entonces, continuamos. Hablarle así, oh noble hijo. O sea, nobles, recuerden que un hijo noble es aquel que ya se está moldeado, ¿no? Escucha sin distraerte. No habiendo sido capaz de reconocer a las divinidades apacibles
que han brillado sobre ti en el bardo precedente, has venido vagando hasta aquí. O sea, uno no se conforma con la eliminación. Ya terminaron todas sus apariciones de las divinidades apacibles, pero no se conforma. ¿Por qué? Porque vio que la vida continúa en un estado de inmortalidad. Esta doctrina, hermanos, no está en las religiones lunares, e inclusive en las solares, cualquiera de las solares sí está, pero no, como no está muy claro, la gente se arresta o acepta simplemente el estado superficial de la divinidad escatológica. O sea, lo que es después de la muerte, acepta un Dios. Dios dirá, Dios sabrá, Dios me llevará a su diestra, Dios, etcétera. Dios, eso es, aparte de engaño, es una ilusión. Eso no es correcto, pero bueno, vamos a continuar, ¿no? Dice, oh noble hijo, el grande y glorioso Buda Heruka. Este Heruka es una divinidad iracunda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que despertar este movimiento fisiológico, irrumpirlo, inclusive. Es como si fuera una inervación genética, ¿no? Hay que irrumpirlo, ¿sí? De color pardo oscuro, con 3 cabezas, 6 manos y 4 pies. Aquí está la clave. 3 cabezas, 3 pascuas. Cabezas tiene que ver con liderar, con pensar, con imaginar. 3 pascuas, ¿sí? 6 manos. Hay que manipular los 6 cuerpos, ¿sí? ¿Por qué 7 no? Porque coloquialmente la palingenesia tiene que ver con los 7 chakras, 7 cuerpos. Pues porque el último, que es el de Binah, que es la inmortalidad, en el bardo Todol no lo cuentan. Lo dejan hasta el 6º Siddha bardo. En la próxima sesión, ahí vamos a hablar de este 7º cuerpo. Y manejan 6 nada más, ¿sí? Mano significa manipular, manipular los 6 cuerpos. Y 4 pies, hay que caminar sobre los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego. Es decir, en este mundo hay que trabajar los 4 elementos en todas sus vicisitudes, en todas sus, vamos a llamarle, formas, ya sea físicas o metafísicas, hay que caminar, por eso se llama 4 pies, hay que caminar sobre estos 4 elementos, no hay duda. Sólidamente apoyado todo, su cara blanca por la parte de la derecha, se refiere el occipital derecho, el hemisferio occipital derecho del cerebro, y roja por la izquierda. Recuerden que el derecho trabaja la parte mecánica del cuerpo y el izquierdo trabaja la parte metafísica del cuerpo, ¿sí? Para irnos ubicando. Entonces dice por la parte derecha y roja por la izquierda y parda oscura, que es el cerebelo, por el centro, su cuerpo arrojando brillantes llamas. Obviamente todo el cerebro, lo que se llama sinapsis, ¿no? Son brillantes llamas. Recuerden que una sinapsis pobre es cuando la persona piensa poco y una sinapsis abundante, así que casi, nos dice coloquialmente, ilumina el cerebro, pues son personas que están trabajando sobre todo, están trabajando códigos celestiales, como un santo, un kadosh, un hasid, ese tipo de personas que están muy dedicadas a trabajar eso. Por eso dice aquí en punto y seguido, sus 9 ojos sumamente abiertos con aterrorizadora fijeza. ¿Cuáles son los 9 ojos? Para los cabalistas es de Keter a Yesod. O sea, son los 7 elementos de luz que tenemos. Perdón, 9 elementos de luz que tenemos, que es Keter, la galaxia, Jomá, que es el zodiaco, y los otros 7 de Binah y Yesod forman la tercera terna, ¿no? O sea, la primera terna la va a ser lógicamente Keter, la segunda terna del zodiaco y la tercera terna de Binah a Yesod. Todos ellos son 9 ojos, significa 9 programas que nos están supervisando. Son programas que están en el cerebro, ¿verdad? Que son los verificadores de que el ser humano lleve a buen fin toda su ruta, vamos a llamarle terrenal y celestial que tenemos. Que con la mano derecha sostiene su cuello. Aquí, esto es alquímico, no es fácil explicarlo. Evidentemente, al decir cuello, es donde está Venus, la garganta, o bien Venus, mensaje, el amor, ¿no? O sea, con la mano derecha sostiene el cuello y con la izquierda acerca a su boca una concha llena de sangre. Ese es el trabajo de la alquimia, el trabajo de la sangre. La concha, recuerden que es Nesach, es Afrodita. Ustedes saben de la mitología griega, la concha pues es Afrodita, ¿no? Ya viene la perla, que es la gran obra, en fin.
o sea, la alquimia, ¿no? Entonces, hay que, ¿cómo se llama? Analogar con cierta atingencia esto que estamos diciendo, porque es muy importante tener de alguna manera preciso lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, esta concha llena de sangre se va realmente a verter, hablando metafóricamente, en el cuerpo de la persona para lograr continuar con el proceso de la gran obra. Pero fíjense lo que dice aquí en la coma y seguido. Mientras lanza gritos destrozantes, aullidos desgarradores y gruñidos como truenos, y suena algo raro, ¿verdad? Y será cierto que cuando yo absorbo esa sangre, voy a lanzar gritos destrozantes, aullidos desgarradores y gruñidos como truenos. Por supuesto que no, pero ojo, aquí es muy importante lo que sigue. Como estamos expeliendo, o sea, sacando, exudando códigos animales, metafóricamente, vamos a llamar estas acciones, son verbos, estas acciones son ciertas. Ustedes han visto en Drácula, en Bram Stoker, cómo le dolía al Drácula ciertas cosas, pues es parte de esto que estamos diciendo, ¿no? Porque expeler o exudar este tipo de códigos, pues tienen su esfuerzo irritante. Pero sigamos. Emanando de ambas deidades radiantes, se refiere a las apacibles e irritantes, ¿eh? Emanando de ambas deidades radiantes, llamas de sabiduría, ojo, ya son llamas de sabiduría brillantes, o sea, estamos hablando de un entendimiento, que salen por cada uno de sus poros conteniendo un dorje de fuego. El dorje es este, hermano, aquí les traje, este es un dorje. Esto es un símbolo fálico entre los tibetanos, ¿eh? Entonces también hay que entenderlo. Tiene que ver con el falo, con los testículos, bueno, así lo manejan ellos, el dorje, otros pronuncian dorje, pero bueno, dorje creo que es más propio, ¿no? Entonces dice, supone que contiene un dorje de fuego, obvio, el dorje de fuego tiene que ver con el atanor, manteniéndose ambas deidades con tales aspectos, cada una sobre una pierna y cruzada la otra y rígida. O sea, también es importante, ese es el cuadril, el arco que le llamamos, bajo un palio soportado por águilas desnudas. El palio es como cuando uno está sentado en un trono y hay un techo, hay un techito ahí, ese es el palio, ¿no? Que es el que va a tapar el atanor, precisamente. Soportado por águilas cornudas, quiere decir Zeus, quiere decir algo divino, algo celestial, que está soportado, ¿no? Saldrán de tu propio cerebro y vendrán para brillar sobre ti. O sea, es parte del proceso de la gran obra. ¿Sí? Dice, no tengas miedo, pues en realidad se trata de Bhagavan Vairochana, padre madre. Pero vean, fíjense Vairochana, ¿cuál es la diferencia de Vairochana a Viracocha? Vairocana a Viracocha. ¿Qué es Viracocha? ¿Qué es Vairochana? Dice, el que es como el sol, ser resplandeciente. Ya sea Viracocha es lo mismo, pues ese logo solar de los incas, ¿no? Y aquí también, el Bhagavan, Vairochana o Vairocana, es el padre madre, es el logo solar, es el andrógino, padre madre es andrógino, ¿sí? El que tiene las dos esencias celestiales, ¿no? Ese es el Bhagavan Vairocana. Dice, en el instante mismo en que seas capaz de reconocerle, porque hay que reconocerle, ¿no? La liberación será obtenida. O sea, ya reconocemos al logo solar, para los cristianos es el Cristo obviamente, para los mayas es Hunahpu, Viracocha, en fin, Horus, por cierto, para los egipcios, Krishna para los hindúes, en fin. Entonces, ya la liberación será obtenida cuando lo reconozcamos. Porque una cosa es que lo percibamos y otra que lo reconozcamos. Hay diferencia. Entonces, estamos hablando todavía en esta segunda etapa de 7 cuerpos, de 7 días, que es del 8º al 14, estamos logrando la inmortalidad a través de la alquimia, ¿sí? Bien, punto y seguido. Si le reconoces, fundiéndote de pronto en la divinidad tutelar, ojo, ¿qué es tutelar? Tutelar es el padre que nos va a guiar, a conducir, hagan de cuenta, nos va a custodiar. Esa es la divinidad tutelar. Ahora, para un cristiano, ¿cuál es la divinidad tutelar? Pues el Cristo solar. El Cristo, vamos, perdón, para un cristiano es el Cristo, perdón. Y para un mexica, pues Huitzilopochtli. O Hunahpu para el maya, Viracocha para el inca, Horus para el egipcio, y así sucesivamente. Pues se llama tutelar, nos va a guiar. Es un programa, es el programa que se llama Nefelim,
para los judíos. El Nefilim, que se traduce como gigantes en el capítulo 6 del Génesis. Así es, pero ese es el Nefilim, es el programa divino solar que nos va a guiar. Y entonces dice aquí, el estado de Buda en el Samboga Kaya será ganado. Samboga Kaya tiene que ver con el cuerpo de pureza y de bendición, porque Kaya es pureza y bendición. Entonces vamos a ganar este nivel, lo que los judíos le llaman Kadosh, ¿sí? O Hayot HaKadesh. Es lo mismo, es el cuerpo de luz de este Buda. Bueno, para un cabalista desiluminado, lo mismo, obviamente, ¿no? Noveno día. Pero si se huye abrumado por el miedo y terror, entonces el noveno día, las divinidades bebedoras de sangre del orden de Vaira es lo mismo que Dorje, es lo mismo. Vendrán a recibirte. O sea, no logramos entre el séptimo y el octavo día esto por miedo, por terror, entonces hay que volver, no empezar, por favor, ¿eh? Estamos hablando de los 7 cuerpos, ¿sí? O sea, ya es de abajo hacia arriba. O sea, ya pasamos el nivel inferior, que tiene que ver con el séptimo. Vamos a decir, si el Saharar es número 1, entonces el Mulahara es número 7. Entonces, si es el Mulahara, que son las gónadas, que es Yesod, ese no lo logramos, entonces el que sigue, que es el Swadhisthana, que tiene que ver con los supranales, tampoco lo logramos, entonces viene este noveno día, que es el vaso, tiene que ver con Manipura. Entonces aquí sí cuidado, porque si no logramos aquello así de una manera total, aquí tenemos una oportunidad de, hagan de cuenta, de lograrlo, ¿no? O de sellar bien esto, porque dice, vendrán a recibirte, porque ya estamos muy avanzados, ¿no? Dice, la confrontación se hace de este modo. Tras llamar al muerto por su nombre, oh noble hijo, el nombre es metafísico, obviamente, el nombre de iniciación podría ser también. Escucha sin distraerte. El bebedor de sangre del orden de Vaira, hablando del Atanor, llamado Bhagavan Vaira Jeruca, de color azul oscuro, es el índigo, de 3 caras, 6 manos, 4 pies, es lo mismo, pero ya estamos logrando otro nivel, ¿sí? Porque dice sólidamente apoyados, o sea, se supone que estamos haciendo bien las cosas, en la primera mano derecha llevando un dorje, en la cual, en la del medio, un escalpelo. El escalpelo es como un bisturí, pero aquí hay que traducirlo de manera diferente. Aquí es como una herramienta para recoger bien lo que es la sangre y poderla trabajar. Porque el escalpelo es un bisturí, se supone que se va a abrir. Dice aquí, y un escalpelo y en la última una reja de arado. Esto es metafórico, esto tiene que ver con la alquimia, con el proceso del atanor alquímico, de poner la sangre del escalpelo, pues es una herramienta nada más para separar bien estas materias, ¿no? Porque la reja de arado, nosotros sembramos la semilla en una ranura, cuando pasamos el arado, abrimos la tierra y en esa ranura ponemos la semilla. Entonces aquí es algo parecido, ¿no? Esta reja del arado con el escalpelo es precisamente para poner la semilla, ¿no? Su cuerpo, enlazado por la madre Vaira Krotishorima, cogiendo su cuello con la mano derecha, va de nuevo el cuello, ya quedamos que era Nesá, el amor, Afrodita, etcétera, y con la izquierda llevándose a la boca una concha llena de sangre. La boca se refiere donde va a entrar la sangre en forma de energía, ¿no? Esto se producirá por la parte este de tu cerebro y vendrá a brillar sobre ti. Obviamente, pues si ya estás trabajando esto, el cuerpo de luz va a aumentar. Dice, no temas, no hay que tener miedo, no te aterrorices. En realidad, son el Bhagavan Varya Sattva, el Padre Madre, cree en ellos, reconócelos y obtendrás el punto de liberación. Aquí el Vaira Sattva tiene que ver evidentemente ya con el atanor, o sea, el cuerpo que estamos trabajando, o la parte más bien de nosotros que estamos trabajando, ya está prácticamente consolidado y muy avanzado. Por eso puse este dibujo, yo lo puse obviamente, ¿no? Bien, 10º día. Son tus deidades tutelares, no te espantes, porque vamos a ver que efectivamente hay un despertamiento tan fuerte, a veces hasta estrepitoso, que se asombra a uno, ¿no? Por las tantas formas, imágenes que se le aparecen a uno, y pues obviamente como que asusta, ¿no? Pero ven,
estamos de alguna manera advertidos de no espantarnos, no tener miedo. En realidad, son el padre-madre, Bhagavan, Rana Sambhava. Cree en ellos. Reconocerlos es obtener simultáneamente la liberación, ¿sí? Este Rana Sambhava, recuerden que Padma Sambhava, Padma es el loto, y Sambhava es el que nace de una joya. O sea, el loto que nace y luego nace una joya en el loto, ese es Afrodita, ese es el Atanor, esa es la piedra de los filósofos, ¿sí? Ese es el rubí de la creación, ¿sí? Hablando alquímicamente, ¿no? Entonces, ese es el Rana Sambhava, cree en ellos. Entonces, con ello nosotros vamos a obtener la liberación. Tomen en cuenta que cuando se habla de este evento, Dorje también significa diamante, por cierto, diamante, ¿sí? O rayo también, ¿no? Entonces, cuando combinamos realmente todos estos aspectos, se está hablando indudablemente de que ya en este 10º día estamos ya teniendo prácticamente el contacto síncrono y armónico con las deidades tutelares, o sea, con el programa que se llama Nefilim, hablando, tengo que mezclar también un poco de Kabbalah o religiones para hacer un poquito mejor o mayor consonante el entendimiento, ¿sí? Por ejemplo, dice aquí, proclamando los tales, así reconocerlos como deidades tutelares y fundiéndote con ellos. El estado de Buda será obtenido en el instante mismo. Cuando nos fundimos con el Padre, recuerden, el Padre y yo somos uno. Eso lo dijo el Cristo en el Evangelio. También en la Kabbalah, ¿sí? El Padre y yo somos uno. ¿Por qué? Porque tenemos la misma información divina. Cuerpo no, nosotros tenemos un cuerpo mortal, pero tenemos la misma información divina. Por lo tanto, el Padre y yo somos uno. Bien, Samba Pavada, ¿de dónde lo trajo? ¿No? De los egipcios, indudablemente, ¿no? Bueno, también los hebreos de los egipcios y también los cristianos de lo mismo, ¿no? Continuando, dice, oh noble hijo, el 11º día, el bebedor de sangre del orden del loto, obvio, recuerden que el loto ya es el atanor, pero floreciendo, ya, el dorje es es un atanor, es una parte del cuerpo humano donde se va a trabajar las energías de la creación, pero cuando es loto es porque ya floreció, pues ya está funcionando, ¿sí? Por eso es importante entenderlo así, ¿no? Dice, llamado Bhagavan Padma Jeruca. Bueno, Padma es loto, ¿verdad? Y Jeruca, ya quedamos que era el diamante, ¿no? O sea, lo que decíamos, esa divinidad de iracunda que va a salir del loto. Es una exudación que todos tenemos que hacer, sacar esos códigos animales que están de alguna manera entorpeciendo o dificultando el proceso de la santificación. Por eso se llama de color rojo, ¿no? Rojo negruzco, ¿eh? Teniendo igual 3 caras, 6 manos y 4 pies, para no darle menor explicación, sólidamente apoyados. La cara derecha blanca, la izquierda azul, la del medio roja sombría. Vean cómo los colores cambian. La columna B ahora es blanca, la columna J o es azul y la del medio ya es roja. Entonces ya nos estamos acercando a los 3 colores de la palingenesia de la alquimia, que son negro, rojo y blanco. Perdón, blanco y rojo, en ese orden, ¿sí? Es sorprendente cómo Samba Pavada trajo de Egipto todo esto y lo lleva de esta manera. Dice, en la primera mano de la derecha llevando un loto, en la del medio un tridente y en la última una masa. ¿Qué quiere decir esto? El loto, el tridente y la masa. El loto ya quedamos, que era el atanor, pero ya funcionando, ¿no? El tridente es que tiene el secreto de las 3 materias primas, que es mercurio, azufre y sal para los alquimistas, o bien los 3 aspectos de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, es igual. Ese es el tridente, ¿no? Y la masa, que es el martillo, es la fuerza de la inteligencia, ¿sí? Esa es la masa. En la primera mano de la izquierda una campana, ya vemos que la campana es el atanor, de la forma del atanor. En la del centro un escalpelo lleno de sangre, va de nuevo, es el separador de la materia prima. En la última un pequeño tambor, su cuerpo enlazado por la madre Padma Kritochorima, ¿sí? Cogiéndole por el cuello con la mano derecha y ofreciéndole con la izquierda una concha llena de sangre. El padre y madre saldrán juntos del cuarto oeste de tu cerebro y vendrán a brillar sobre ti. Obviamente, si uno no está preparado, ¿quién va a dudar que está súper difícil todo esto, sí? Pero vean que teniendo
eso, vamos a llamar esos créditos anticipados, obviamente en la base de datos de nuestra memoria metafísica, pues se entiende mucho mejor, ¿sí? Bien, pero esta madre Padma Krotishorima tiene que ver con las divinidades irritantes, pero ya estamos hablando prácticamente ya de terminar ya el proceso de donde están estos impulsos del gen animal. 12º día, son 14 en total, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice. Por consiguiente, cuando sobre la clara luz madre, son dos luces, padre y madre. Cuando se dice madre, hermanos, es de Binaj a Yesod. Cuando es padre, pues es Jomaj, obviamente, ¿no? Porque se van a mencionar aquí las 12. Vean cómo dice. Por consiguiente, cuando sobre la clara luz madre, a la cual se ha ido acostumbrando anteriormente, se refiere a la iluminación, porque es de Binaj a Yesod, dice, una clara luz secundaria, la clara luz de descendencia, que la dejo mal, la J, se produce y cuando la clara luz madre y la clara luz descendente, o sea, la J y la B, viniendo juntas cual dos seres unidos íntimamente, están mezclados. Esto lo vemos en el capítulo 6 del Génesis, cuando en el programa Nefilim, cuando los hijos de los dioses se allegaron las hijas de los hombres y les crearon gigantes. A eso se refiere cuando se mezclan los dos programas, el divino en la última intervención o inervación divina o de los hijos de los dioses en la humanidad, fue aquí y esta unión se está diciendo aquí, vamos a llamarle con la lexicología de Padmasambhava, muy tibetano, vamos a llamarle si gustan, pero estamos hablando de la unión del programa que nos dieron los hijos de los dioses en la humanidad que fueron los cromañones para producir o transformar al hombre moderno. Entonces, dice aquí, viniendo juntas, cual dos seres unidos íntimamente, lucen inseparablemente. Cada hijo lo lleva estas dos luces, toda la humanidad, lleva estas dos luces y ahí las llevamos. En cada generación las seguimos generando por cada hijo que tengamos. Entonces, un fulgor de autoemancipación brilla, vean qué curioso, un fulgor de autoemancipación brilla y habiendo obtenido su propia iluminación por sí mismo, habiendo adquirido el conocimiento de sí mismo, se queda liberado. Esto es muy importante. Nadie, hermanos, podrá iluminarnos excepto uno mismo. Si no se tiene la información, si no se tiene la instrucción, si no se tienen los créditos, no se va a lograr ni la iluminación, menos la inmortalidad, pero mucho menos la inmortalidad. Y vean qué contundente es esta escritura de Sambhava. Dice, habiendo obtenido su propia iluminación por sí mismo, habiendo adquirido el conocimiento de sí mismo, se queda liberado. Entonces, está clarísimo que nosotros tenemos que hacerlo de una manera personal, ¿sí? Claro, nos podemos ayudar de instructores, podemos ayudarnos de libros sagrados, etcétera, cursos inclusive, porque como ya dijimos, la imitación es extraordinariamente factible, favorable, pero no es condicional. Basta entender. Por eso la Kabbalah no es muy proclive a las meditaciones tipo yogas, ¿no? 13º día, o sea, el penúltimo de esta segunda etapa, ¿no? Dice la paramoa roja llevando una Makara del norte. Makara es un dragón, pero Makara es un dragón, ¿cómo le llamamos? Subterráneo, o marino, mejor dicho, perdón, me equivoqué, marino. Makara es un dragón marino, que después los alquimistas lo trasladan a la tierra y lo convierten en un dragón subterráneo, donde me confundí. ¿Ya? Entonces, ahí está muy importante. Makara, evidentemente, es sánscrito, es hindú, es un animal, es un dragón marino, pero aquí lo importante, ¿qué quiere decir Makara para este nivel de entendimiento que llevamos hasta ahorita del 13º día? Es que dentro de nosotros existe un monstruo, hablando metafóricamente, un monstruo, como quieran, dentro de nuestra agua, que es la mente, de nuestra tierra, que es la tierra, como quieran, es ese monstruo que está entre nosotros es el que tenemos que derrotar. Recuerden que en la mesa redonda del rey Arturo, para ser caballero, habría que matar un dragón. Esa era la condición. Entonces, a buscar al dragón, entonces ya cuando lo mataban, lo hacían caballero. Ustedes saben que es leyenda, pero es metafórico. Hay que darle siempre el crédito, el flujo de un entendimiento posible, factible. Si no, pues no tiene sentido. Si no es posible, pues
nadie lo va a lograr. No, no, sí es posible. El dragón es el interno, ¿sí? Esa Talía se llama Tali, es el dragón interno y es el que tenemos que derrotar. Se refiere a todas esas fuerzas, vamos a llamarle, como dice aquí, irritantes, las dioses irritantes, pues tenemos que tratar de controlarlos, ¿sí? Bueno, vienen del norte, obviamente, ¿no? Porque es la parte, vamos a llamarle, mortal del ser individuo, donde están los códigos mortales. La petali negra llevando un dorje y un escalpelo lleno de sangre del sureste, la pucase roja llevando intestinos en su mano derecha y llevándolos a la boca con la mano izquierda del suroeste, la Gashmari, verde oscuro con un escalpelo lleno de sangre en la mano izquierda que remueve la derecha mediante un dorje y bebiendo esta sangre con majestuoso placer. Ahí lo dejo para poderlo analizar. Está complicado, ¿eh? Pero bueno, insisto, cuando ya se tiene ciertos créditos, cierto bagaje místico, pues se facilita mucho, ¿no? En este 13º día, sí necesitamos ya de salir del norte y llegar al oeste, como dice aquí. Por cierto, no mencioné aquí, como dice, trayendo un arco y una flecha, o sea, es amor. El arco y la flecha es amor, es Cupido, ¿no? Y dispuesta para disparar del oeste, vea, del oeste, a eso, ¿cómo le llaman los alquimistas? Le llaman Keshet, ¿sí? Es el arquero. ¿Pero qué quiere decir el arquero? Ah, que con el amor, con la sangre, con la concha llena de sangre, que tiene que ver con el sal, con eso vamos a salir de esta imantación terrestre que tenemos y que no nos permite salir de aquí. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, cómo trabajar la sangre para poder llegar a esos niveles. Que por eso voy a hacer un paréntesis que tiene que ver con la alimentación, los nutrientes, ¿no? Que se llama la sangre alcalina. ¿Cómo se logra la sangre alcalina? Pues con alimentos alcalinos. Fíjense, bueno, ahorita porque estamos en la modernidad, Samba Pavada, segurísimo que no podía explicar todo esto, pero nosotros hoy, simplemente con la alimentación y también por el pensamiento y otros recursos que tenemos, vamos a alcalinizar la sangre, ¿verdad? Pero eso sí, nos dicen claramente aquí, el amor tiene que estar presente, pero no es igual el amor trabajado en una sangre ácida o el amor trabajado en una sangre alcalina. Hay mucha diferencia, demasiada inclusive. Es más, miren, les voy a adelantar algo. El amor trabajado en una sangre ácida no se logra prácticamente nada. En cambio, en el amor trabajado en la sangre alcalina, sí hay manera de tener logros propositivos en el proceso de la gran obra, ¿sí? Recuerden que la gran obra es iluminación e inmortalidad y resurrección y ascensión. Esa es la gran obra, ¿no? Entonces sí se puede lograr siempre y cuando le ayudemos a esta sangre que se está mencionando ahorita aquí. Yo creo que muchas veces, de hecho en todos los días se menciona la sangre, ¿eh? En los 7 días de la segunda etapa, del 8 al 14, se está mencionando la sangre. ¿Por qué? Porque es la inmortalidad, es el Mercurio de los filósofos y es la manera realmente de poder entender o entrar a esta situación. Bueno, nos habíamos quedado aquí. Dice, del norte oeste, la Sandali, tiene, la sandali blanca amarilla, eso tiene que ver también con el monstruo marino, que como todas sus compañeras gusta de merodear por cementerios y lugares de cremación. Quiere decir, estos códigos que se llaman de corta duración, que se están muriendo, tiene que ver con el catabolismo, etcétera, etcétera. Entonces, eso en el 13º día va a estar muy activos el catabolismo, porque pues, lógicamente hay que derrotarlo. ¿Cómo? Con el anabolismo. Y eso tiene que ver con esta sangre. Esta sangre, como hay que renovarla, evidentemente se va a lograr un anabolismo, vamos a llamarle, como los niños, ¿no? Ser como niños para llegar al reino de los cielos. Pero los niños igual, esa sangre que es anabólicamente mucho, muy superior a su parte catabólica, nos va a ayudar mucho, lógicamente, a la gran obra. Dice aquí, arrancando la cabeza de un cuerpo, llevando en la mano derecha un corazón y llevando con la izquierda a su boca el cuerpo que devora. Pero esto, Saturno, ¿se acuerdan que Saturno que en varias pinturas que se comía a los hijos, o sea, me refiero a los titánides, hasta que no los vomita, estaba Zeus, por cierto. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos la cabeza, tenemos que trabajar de manera diferente. Esta analogía que les voy a decir es evidentemente la concepción de un ser humano, cuando el óvulo le corta la cabeza al espermatozoide y genera un nuevo cuerpo. Esto tiene que ver con esto, evidentemente. Ahora hay que verlo, la parte metafórica
de esta situación que sí necesitamos, en la cabeza, entiéndase, la parte inteligente de los códigos de la creación, hay que trabajarlos en una tierra de luz. Por eso hay que devorar el cuerpo. Significa que y hay que devorar 6 cuerpos, porque Cronos se devoró 6 cuerpos nada más. ¿Sí? Entonces, va de nuevo, el que decíamos ahorita, 3, 6 y 4, ¿no? Estos 6 cuerpos que tienen que ver, Cronos es Binah, no se va a contar a sí mismo. Entonces, haz de cuenta de Geseda y eso, son los 6 cuerpos, y esos son los que estamos realmente anunciando. Último, 14º día. Del cuarto de tu cerebro vendrá a brillar la blanca diosa de cabeza de tigresa. Aquí es cuando ya va, se lo voy a anticipar, para cuando lo vaya leyendo, imagínenselo. Aquí hay que sacar todos los códigos terrenales, pero vean cómo lo explica el bardo Todol. Del cuarto de tu cerebro vendrá a brillar la cabeza blanca de cabeza de tigresa, portadora de un aguijón, teniendo en su mano izquierda un escapelo lleno de sangre. Del sur, la diosa María con cabeza de marrana, portadora del lazo del oeste, la diosa roja con cabeza de leona, portadora de cadena de hierro, y del norte, la diosa verdadera de cabeza de serpiente, llevando una campana. Así aparecerán las 4 guardianas de las puertas salidas de tu cerebro que vienen a brillar sobre ti. Reconócelas como deidades tutelares. Bueno, ya cuando se sacan estas, vamos a llamar estos animales en el sentido de códigos, entonces ya esta persona ya está libre. Vamos al 14º y último día de los 14 días que tienen que ver con el perfeccionamiento del ser humano en el mundo de Asiaj y el mundo de Yetzirah, cada uno 7 días, que son 14 en total, que son las 7, vamos a llamarle, componentes de Osiris cuando fue desmembrado. Dice, oh noble hijo, en círculo alrededor de estas 30 deidades erucas irritadas, como ya lo expliqué al principio, son 30 deidades irritadas, ¿sí? Y como dice aquí, inmediatamente después, las 28 poderosas diosas son las ya apacibles, con cabezas diversas, llevadoras de armas variadas, saliendo de tu cerebro, vendrán a brillar sobre ti. Significa que ya el individuo ya tiene suficiente luz, suficiente evolución para llegar ya a consumar lo que se llama su inmortalidad. Perdón, todavía no llegamos a la inmortalidad, ese sí va que sigue, ¿no? Pero aquí ya, en esos 14 días, esta persona ya está preparada para llegar, ahora sí, a entrar a lo que se llama a la inmortalidad. Ya empezó, digo, pero no ha entrado a la inmortalidad, ¿no? Dice, estas 6 yoginis, estamos hablando de lo mismo, los 6 yoginis son los 6 chakras del este significa que tienen luz, son chakras, salidas del centro de tu cerebro vendrán para brillar ante ti, pero nada temas, ¿no? Y bien, entonces vamos ya, esto ya es lo último, ¿sí? De esta 14 días. Dice, oh noble hijo, las deidades apacibles emanan del vacío del Dharmakaya, de la radiación del Dharmakaya emanan las deidades irritadas, reconócenlo. En este momento, las 58 deidades bebedoras de sangre, ya hablamos que 58 son 30 más 28, ya las desciframos, reconócenlo. En este momento, las 58 deidades bebedoras de sangre, significa que en este plano, hermanos, del ser humano y del ángel, todavía hay sangre. Más que ahorita la sangre está en las venas. En cambio, en el inmortal, la sangre es de otra manera. Pero sigue hablando, tenemos que seguir hablando de deidades bebedoras de sangre, ¿no? Saliendo de tu propio cerebro vendrán a brillar junto a ti. Si las reconoces como siendo radiaciones de tu propia inteligencia, ojo, si las reconoces como siendo radiaciones de tu propia inteligencia, te fundirás uniéndote instantáneamente a los cuerpos de estas bebedoras de sangre y obtendrás el estado de Buda. Eso sí, si ya uno ya reconoce todo, entonces ya uno logra el verdadero estado de luz angélico, que es el de la inmortalidad. Porque sabe, oh noble hijo, que si no eres capaz de reconocer tus propias formas, pensamientos, conste, formas es yesirático, pensamientos tiene que ver con el asiático, con la mente humana. Y estos dos, forma, pensamiento, son los dos mundos que estamos diciendo demasiadas veces. Dice, por instruido que se lea en las escrituras sutras, y es cierto, podemos estar leyendo, si quieren, la Biblia, estas escrituras, lo que quieran. Sutras son
son versos tipo leyendas en metáfora, obviamente, son consonantes, los sutras, ¿no? Y tantras, ojo, aquí el tantra, recuerden que el tantra es una tradición, bueno, es decir, es una técnica tradicional para concentrarse corporalmente y sobre una parte del cuerpo específica. Es el tantra. Nada más que cuando leemos lo que es un tantra, es cierto que en una parte del cuerpo hay que trabajar, pero ¿cuál es lo coloquial? El sexo, Tantram Yoga, ¿no? Es sexual. Entonces, por eso es importante, esta segunda etapa tiene que ver con la alquimia, ¿no? Porque vean cómo dice, voy a empezar desde el principio, dice, porque sabe o no le dijo, que si no eres capaz de reconocer tus propias formas, pensamientos, por instruido que sea en las escrituras sutras y tantras, y aunque se hubiese practicado la religión durante un kalpa es un león de tiempo, es algo muy grande, no sorprenderá el estado de muerte. Muy fácil de entender. ¿Cuántas veces hemos visto seres humanos que saben de memoria la Tanakh, si quieren, o la Biblia, o el Bardo Todol, etcétera, y gente lo recitan demasiadas veces, etcétera, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no lo han entendido. Aquí se trata de entender, ¿verdad?, cómo están realmente los procesos, tanto de iluminación como de inmortalidad, para llegar al sexto Siddha Vai Bardo, que es el último que nos queda. Ese es el último párrafo, ¿sí? Entonces dice, por consiguiente, leed este texto en medio de asambleas numerosas. O sea, tenemos que estar insistiendo muchas veces hasta entenderlo bien, ¿no? Dice, dale publicidad. O sea, si ya lo entendiste, prolíjalo, dalo a los demás, ¿verdad? Porque hay que ayudar a los demás también, ¿no? El que le ha oído ha oído una vez, incluso si no le ha comprendido, se acordará de él en el estado intermedio sin olvidar una sola palabra. Pues entonces la inteligencia es 9 veces más lúcida. Vean, como este nuevo, ya lo vimos en los egipcios, en la Kabbalah, con los hebreos, etcétera, porque nosotros tenemos 7 cuerpos de luz, pero tenemos 2 estados todavía superlativos a estos 7 cuerpos, que es el arcangélico y el divino, que es eterno. Bien, entonces dice, a causa de ello pronunciado a la oreja de todo ser viviente, debe ser leído a la cabecera de toda la persona enferma, entiéndase, hermanos, que esto enfermo y muerto, al muerto, en la cabecera del muerto, es el muerto que está muriendo a los códigos ternales, a los engaños y a todo ello, ¿no? Para un segundo nacimiento, evidentemente, ¿no? Y dice a continuación, y al lado de todos los cuerpos privados de vida, en fin, debe ser extendido y difundido por todas partes. Y terminamos, porque para la próxima sesión va a ser el Siddha Bardo, que es inmortalidad y resurrección, ¿sí? Que es el libro 2 y último de los tibetanos. Tal vez terminemos ya en la próxima sección, si no, posiblemente 2 y no más, y terminamos para pasar al cristianismo, ¿sí? Entonces hemos terminado, queridos hermanos.